El cuerpo pasa factura de las creencias, programas y emociones, a lo mejor hasta del día a día. Y cuando nos damos cuenta sentimos esa mochila de tensiones en los músculos, en el rostro, en el cráneo, las manos, las piernas y pare de contar. Qué mejor que un regalo de un masaje o una terapia de Sonilén Jiménez, porque tú sabes que yo soy así como que Sonia, ayúdame con el cuerpo. Y en esta oportunidad te doy la bienvenida para que nos enseñes un poco de esas técnicas de relajación en toda esta zona del cuello, el rostro, el cráneo, la espalda. Es la zona donde guardamos más tensiones. Bienvenida, Sonilén. Muchísimas gracias, Meredith. Siempre feliz de volver a vernos acá en tu programa. Y Di, como tú bien lo acabas de decir, yo creo que el 80% de los pacientes que acuden a mi consulta tienen una gran incapacidad para aprender a relajarse. Ni siquiera están conscientes de la tensión que llevan en su cuerpo. Llegamos así como supercargados y de hecho cuando tú dices suelta, suelta, uno está todo tenso que no podemos ni respirar. Correcto, es que tan es así la incapacidad a veces de conectar con nuestro propio cuerpo que el aviso es el dolor. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a tomar un poquito más de conciencia con esos códigos que siempre el cuerpo va emitiendo para entonces no llegar a los puntos de crisis, ¿ok? Fíjate que la cabeza y el rostro es una de las zonas que más acumula bloqueos emocionales, energéticos y físicos. Claro. Fíjate, la zona del segmento cervical es una zona de muchísimo control. Es esa zona que tiene la responsabilidad de cargar nuestra cabeza, de mantener la cabeza direccionada. Entonces, simbólicamente, digamos que tiene un papel preponderante en mantenernos en la línea correcta. Entonces, ¿cómo estamos últimamente todos los que vivimos en este planeta? Sí. Pendientes de las noticias, pendientes de cómo vamos a hacer para sobrevivir, pendientes de lo que está pasando en la cantidad de turbulencia en que vivimos. Y por supuesto se ve reflejado en una necesidad de mantener el control. Mantener el control, la estructura, hacia dónde estoy mirando, no voltear a ver las otras cosas bonitas de la vida o hacer todo el tiempo lo correcto y lo perfecto, ¿no? Correcto, es correcto. Entonces fíjate, se empieza a bloquear el segmento cervical, se empieza a bloquear el segmento oral, porque además todo este segmento, toda esta zona habla de la capacidad de expresión, que también muchísimas personas lo tienen bloqueado. Fíjate que no es casualidad que también a la consulta llega mucha gente con afecciones temporomandibulares. Y el bruxismo. Aprietan los dientes, empiezan a sufrir dolores porque toda la parte occipital se bloquea. El líquido encefalorraquídeo deja de fluir y por lo tanto la tensión se acumula en la cabeza. Yo de repente estoy tranquilo y siento dolor de cabeza, pero entonces empiezo a moverme y digo, no es la cabeza, es la cervical, y me toco hasta esta zona de la mandíbula y los dientes, y los chillidos que pego son increíbles. Aquí es donde más mordemos. Correcto, se suele reflejar, como te digo, la incapacidad a veces para reflejar lo que realmente sentimos. Claro. Porque bueno, políticamente tenemos que tener una postura y además la rabia, por ejemplo, ¿okay? ¿Quién no pasa una rabieta últimamente? Y aprieto, porque este es el primer canal para expresar también la rabia, que muchas veces nos la tragamos. La lengua, cómo se tensa, todo lo que es la parte del facial, todo lo que es la parte, además, las personas que sufren de sinusitis, por ejemplo, empiezan a sufrir de dolores en la parte lateral de la naricita. Entonces, y hasta en los ojos, ¿no? En la parte ocular. Se bloquea la mirada. Claro. Por eso que tú dices. O sea, si hay una realidad que para mí es muy fuerte de mirar, bloqueo. Entonces, no quiero ver esa realidad, por lo tanto, la tensión en toda la musculatura intraocular también. Claro. Y en este caso, bienvenido Reinaldo, está ahí relajadito, todos queremos ser Reinaldo en este momento. Es así. En el caso de Reinaldo, que manifestó tener tanto dolor en esta zona de atrás del cuello, en la cervical y en la parte de la mandíbula, ¿cómo se da un masaje? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el primer paso para comenzar a hacerlo? Bueno, lo primero con que conectamos siempre en cualquier terapia que queramos hacer para tomar conciencia de nosotros mismos es respiración. Entonces tomas aire, exhalas y yo con una pequeña presión ayudo como a botar el aire de sus pulmones.
¿ok? Hay personas que tienen la respiración muy alta y por lo tanto empiezan a mandarle señales al sistema nervioso simpático de que estoy en una situación de peligro. Entonces, contraigo, porque el cortisol además no juega, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poco a poco vamos conectando con la respiración abdominal, que la respiración abdominal nos conecta entonces con el sistema nervioso parasimpático, segregando neurotransmisores que me conectan con el bienestar y el placer. Ya comienza a relajarse a través de la respiración. Porque empieza un proceso químico, o sea, no es nada más un proceso físico. Lo importante de aquí, de este tipo de terapias, es que nos hacen mucho más conscientes, pero también empieza el cambio no solamente afuera, sino adentro. Sí. Porque en el momento en que empezamos a trabajar un masaje, fíjate que hasta la oxigenación puede variar hasta un 20% más. Oye, qué interesante. Uno cree que es nada más relajarse y listo, y es un proceso químico. Es un proceso químico, neuroquímico inclusive. Cuando nosotros frotamos una piel, podemos aumentar hasta 3 grados centígrados el calor. Por lo tanto, el metabolismo se acelera hasta en un 13%. Imagínate. ¿Ok? Entonces, nuestro organismo va a funcionar de muchísima mejor calidad. Todos los procesos químicos. Entonces, fíjate, una vez que conectamos con esa respiración del paciente y trato de que él sienta su cuerpo, sienta sus pulmones, sienta su caja torácica, él inhala. Y cuando suelto, yo lo ayudo como a exprimir ese aire que se queda allí contenido, ¿ok? A veces nos soltamos, a veces nos cuesta muchísimo confiar. Inhalamos, pero no terminamos de exhalar o de sacar eso que está allí justamente como... Hay una programación inconsciente de que tengo que guardar algo. Tengo que guardar algo porque hay un sentido quizá de escasez. Entonces, tengo que retener un poquito de aire por si acaso no tengo después. Por si me quedo sin aire. Exactamente. Entiendo. Y eso que simbólicamente puede ser recursos, puede ser amor, salud, puede ser vida, energía vital, o sea, te puedes quedar sin nada. Entonces, es como volver a conectar con la confianza además. Fíjate ahorita cuando la primera vez que estuvimos aquí haciendo la previta, Reinaldo lo primero que hizo fue activar, mira aquí está, yo no lo estoy empujando y él activa su segmento cervical. Es decir, me hace resistencia cuando tú tocas a la persona inmediatamente se desconecta, o mejor dicho, se conecta con la misma tensión del día a día. Fíjate, hace como un movimiento para ayudarte. O sea, como que se adelanta a lo que yo quiero hacer. No se deja fluir, no se deja cargar, sino que de una vez activa su cuello, su segmento está en control. Eso quiere decir, a mí lo que me indica es que está en control. En control. ¿Ok? Entonces, básicamente, yo tratando con mis movimientos lentos, con la música, con los aromas, con los aceites, esos aromas voy tratando de que poco a poco se vaya él conectando. Tratar de no verbalizar demasiado, porque eso me sigue conectando con lo racional. Y justamente aquí más bien quiero conectar con su parte más bien inconsciente, ¿ok? Con la relajación absoluta, la desconexión, mejor dicho, ¿no? Es desconectar un poco el cuerpo y la mente más para sentir, poder conectar con el sentir más que con el pensar, ¿no? La idea no es que estés en el masaje, oye, pensando, oye, que esto está tenso y esto por aquí. No, justamente la idea es que te conectes con la sensación de bienestar. Recuerda que nosotros, todos los mamíferos, por naturaleza, conectamos con el sentido del tacto, porque para nosotros el tacto es fundamental para la supervivencia. Por lo tanto, es natural que nosotros el tacto nos conecte con un sentido de protección y con amorosidad. Claro, entiendo. Ahora fíjate, es bien importante, en esta parte facial tú la unes justamente con la cervical, es decir, ¿todo tiene un enlace? Correcto. Fíjate, si yo puedo palpar que hay una tensión en la zona occipital, seguramente va a haber un bloqueo en su articulación temporomandibular. Aquí, esta que hace que apretemos los dienticos. Entonces me vengo, relajo, trato de desbloquear toda esta musculatura, trato de desbloquear esta parte de los músculos que hacen que me exprese y que yo pueda, fíjate aquí, yo levanto y él instintivamente aprieta, ¿ok? Digamos, una carita más relajada me permite que yo vea sus dientes, por ejemplo. ¿Okay? Los dientes, además, es parte de esa parte expresiva de lo que hablamos de la rabia. Entiendo. ¿Ok? Entiendo. Entonces, fíjate. Me tengo que ir a un corte mientras tú sigues con ese masaje
tan relajante que yo estoy así casi que me lanzo también en la camilla, hoy conectada con Sonilén Jiménez, aceptando que muchas veces las emociones y las tensiones pasan a nuestro cuerpo y que es momento de relajarnos para llevar la vida de una forma mucho más calmada y mucho más consciente. El aroma que traes de tantas hierbas para hacer este masaje en la espalda es maravilloso. Yo no estoy recibiendo el masaje, ya estoy relajada. Hablábamos en la primera parte de todo lo que es esa zona facial, ¿no? El cráneo, la cervical, correcto, la espalda. Yo me imagino que es una de las zonas que más atiendes en tus consultas haciendo cualquier tipo de masaje, Sonia. Creo que 90% de los pacientes vienen reportando pues problemas en la espalda. Sobre todo en la parte baja y la parte alta. ¿Qué se refleja allí? ¿Cuáles son las emociones o las energías? Mira, se bloquea muchísimo el segmento pélvico, ¿ok? Porque también en la parte pélvica guardamos todo lo que son los miedos. Entonces, contraemos la musculatura pélvica, tensa lo que es el suelo, tensa el psoas, tensa por lo tanto también nuestro diafragma, respiramos mal y eso a su vez afecta la parte alta de la espalda, empezamos a bloquear entonces la cervical. O sea, todo al final funciona como un sistema en nuestro cuerpo. Un engranaje. Un engranaje. ¿Verdad? Entonces, cuando te vas a hacer una terapia, realmente hay que trabajar sistemáticamente el cuerpo. No podemos trabajar, mira que me duele la cabeza y solamente te trabajo la cabeza, claro, está bien, puedes a lo mejor compensar un poquito, pero si trabajas integralmente, por ejemplo, aquí no solamente voy a trabajar la musculatura, sino que también trabajo los canales energéticos, claro, el flujo de su energía vital que viene desde el centro de su pelvis, sube a través de la columna vertebral y pues llega a la parte alta. Entiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos los movimientos lentos para relajar. Recuerden que esto es un estímulo directo al sistema nervioso. Entonces, sí, claro, y si estás ansioso y estresado, un movimiento rápido hace todo lo contrario, más bien acelera. Correcto, entonces yo puedo estimular o puedo sedar el sistema nervioso, depende de cómo yo toque, ¿ok? Y el ritmo que yo use para estimular entonces ese sistema nervioso. Entonces, siempre movimientos largos, lentos y acompasados. El ritmo es importante cuando estoy haciendo un masaje. Yo voy, fluyo con la respiración y vengo, ¿ok? Respiro. Mi respiración también debe estar acompasada. Un masaje es una meditación activa, claro, entre dos personas, porque a veces dice, bueno, la misma persona puede tener una experiencia completamente distinta con el mismo terapeuta, claro, porque sencillamente tenemos distintos momentos en nuestras emociones, claro, entiendo. ¿Okay? Y eso sencillamente hace que yo me entregue de forma distinta en cada experiencia. Entonces, por lo tanto, yo puedo tener en un momento una necesidad de estar de repente más relajado, claro, y en otro momento más bien estimular para llegar entonces a esa sensación de bienestar. Qué rico. Veo que desde acá, desde esa zona del coxis directamente hasta las cervicales, una onda de energía que mira, yo no estoy tocando a Reinaldo ni te estoy tocando a ti y siento cuando me acerco un poco el cambio de temperatura, o sea, correcto, que es energía pura. El sacro además, súper importante porque ahí está también nuestro tanque energético. Entonces uno moviliza y se trae esa energía. Claro. Se trae y llegamos incluso al cuero cabelludo. La gente se queda impresionada de la tensión increíble que se acumula en el cuero cabelludo. La gente dice, pero oye, sí. Yo me río porque yo particularmente me hago ese automasaje y digo, ay, pero ¿por qué? Yo no sabía que me dolía tanto el cuero cabelludo. Es así, y fíjate, si de repente hay incluso personas que necesito apoyarme un poquito más, entonces con unas piedras volcánicas que tengo previamente que son lo máximo, ¿ok? Yo voy como colocando alrededor de su columna. ¿Cuáles son los beneficios de esas piedras? Ellas retienen el calor, porque ellas tienen un alto contenido de hierro, entonces ellas retienen bastante el calor y lo que se hace es que, bueno, se coloca alrededor de ese canal energético y ayuda a desbloquear nuestros chakras, pero también entonces a nivel físico ayuda a que la musculatura, la fibra muscular esté más distendida. Entiendo. ¿Ok?
Entonces, cuando conectamos la parte energética con esa parte muscular, pues inmediatamente vamos a empezar a sentir el beneficio. Que se va relajando, ¿no? Correcto, de la terapia, como te digo, integrativa. No solamente utilizo música de alta frecuencia, se utiliza entonces aceites, aromas que ayudan tanto a nutrir la piel como también a la parte de aromaterapia, a que estemos conectados con esa sensación de pureza, de naturaleza. Sentir es tan gratificante que yo les digo, si de verdad ustedes tienen la oportunidad de en algún momento de su vida o una vez al mes regalarse un masaje completo, como tú dices, integrativo, bioenergético, el cuerpo se los va a agradecer, la mente también, los centros energéticos más todavía, porque nos vamos acoplando. Y personalmente, bueno, yo estoy muy agradecida a Sonilén con esas manitos que mantienen a toda mi familia cuerda. Así es, bueno, cuerda y equilibrada. La idea es que cada vez estemos más conscientes de que somos cuerpo, mente y emociones, ¿okay? Que aprendamos a vernos como una unidad funcional y que por supuesto veamos en el contacto, en el masaje en este caso, una herramienta terapéutica, no solamente para ser utilizada cuando voy a una consulta con un terapeuta especialista, sino también para utilizar conmigo mismo. Yo puedo empezar pues aprendiendo a sentir mi propia piel, ¿ok? Saber qué tipo de estímulo me va mejor. Oye, de repente hay personas que me dicen, no, Sonilén, yo necesito que me des con todo. Súper fuerte. Para poder relajarme. Entonces, bueno, ese es el tipo de estímulo con que esa persona se conecta. Hay personas que tienen un umbral del dolor quizá mucho menos tolerante. Me dicen, no, Sonilén, el mío es mucho más suave. Entonces, aprender qué me hace falta, qué me hace bien, ¿ok? Como yo te digo, esos códigos que el cuerpo siempre va lanzándonos y que nosotros tenemos que aprender a leer para conectarnos con él. ¿Cuándo no se debe? ¿Cuándo no se debe hacer un masaje bioenergético? Que tú digas, estas personas no deberían, cuidado, previa recomendación médica, ¿quiénes sí, quiénes no, Sonilén? Si hay algún diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, por ejemplo, no es recomendable porque muchas personas suelen ser muy reactivos al contacto. Hay personas reactivas, pero ya cuando tienen temas psiquiátricos, ¿ok? Pero algunos, no todos, ¿ok? Pero eso depende de lo que esté diagnosticado. Si hay lesiones en la piel, si tengo algún tipo de hongo, infección, herida abierta, inflamación, quemadura, por supuesto no puedo trabajar un masaje, ¿ok? Previo a los 3 meses de embarazo, muy cuidadosamente, con, digamos, recomendación también de lo que es mi pediatra, mi obstetra. Por ejemplo, personas que hayan tenido algún tipo de lesión reciente, alguna fractura, alguna operación que esté muy reciente, tampoco es recomendable. En general, son como cuidados muy básicos, los básicos, sentido común, pero se puede siempre trabajar de alguna manera sabiendo ponerse en las manos adecuadas. El contacto siempre va a ser una herramienta para sentirnos mejor. Claro. Yo quisiera hacerte otras preguntas, o por lo menos que nos hagas esa demostración. Dijiste que hay masajes muchos más suaves, en este caso como estas piedras, un poco más al tacto, pero ¿cómo es la velocidad de un masaje a lo mejor más descontracturante o más profundo? De esos que tú dices, bueno, va a sacar el músculo y uno como que respira profundo, pero es un dolor sabroso, un dolor masoquista. Sí, ese dolor es masoquista, como ese es un dolor masoquista, pero es tan rico al final. Mira, por ejemplo, cuando trabajamos con los codos, que trabajamos para entrar en musculatura profunda, para descontracturar la fascia, entramos y recorro, me meto en el trapecio y puedo llegar mucho más profundo que lo que se puedo trabajar con la manito, ¿ok? Si, por ejemplo, hago percusión, perfecto. Todo depende de lo que necesite el paciente, obviamente. Correcto, ¿no? Ahí vamos trabajando, pero la percusión generalmente lo que hace es como activar la contracción del músculo y ayuda también entonces a que haya mayor estimulación sanguínea. Claro. ¿Ok? De hecho vas a ver cuando la espalda se pone rojita. Si por ejemplo hay una técnica me duele muchísimo. Que te van como pinzando, pinzando.
Esto a veces duele un poquito porque tú tratas como de separar las fibrosis que se hacen allí entre la piel y el músculo, ¿ok? Entonces vamos recorriendo. Hay personas que les duele como tratando de esto, como de agarrar, ¿ok? La piel. Hay un masaje que le llama que es como la garra del tigre. Ay, qué rico. Yo estoy que lanzo a Reinaldo de la camilla y me acuesto yo allí, porque además los aromas, el incienso, el ambiente, las piedras, wow, yo estoy súper relajada. Y eso es maravilloso. ¿Cómo cambia? Claro, fíjate va aquí. Cambiando. ¿Puedo tocar un poquito? Bueno, si Reinaldo no se pone bravo. No lo va a tocar por respeto a Reinaldo, pero estoy que lo empujo de la camilla, no, mentira. Pero está súper caliente, además la temperatura ha ido cambiando desde el inicio hasta ahora, y yo creo que como eso te comentaba, justamente la parte energética, ¿no? Correcto, y lo que te decía de al aumentar la temperatura corporal y de la célula, el intercambio de esa célula con tu cuerpo va a ser mucho más eficiente. Por supuesto. Entonces, bueno, por supuesto que vas a tener todos los beneficios de tener una célula más nutrida. Claro. ¿Ok? Me encanta. Sony, además de tus redes, método Happen, ¿qué les recomiendas a la gente, no solamente para esa conexión psicocorporal, sino para llevar ese día a día de una manera mucho más calmada, mucho más consciente? En tus redes nos das muchísimas recomendaciones, están tus talleres, pero ¿qué les recomiendas además de aplicar ese método Happen? Mira, lo primero que hay que empezar a reconectar es otra vez con nuestra respiración. Es la parte fundamental para empezar cualquier proceso de crecimiento y de sanación y de bienestar. Si no estamos conectados con la fuente que nos carga de energía, ese aire, ese oxígeno, pues difícilmente se pueden producir los cambios a nivel interno, porque igualmente pues no nos conectamos energéticamente con el afuera, y además no tenemos esa capacidad de químicamente empezar los procesos que se activan justamente gracias al oxígeno. Entonces, lo primero es aprender a respirar, tomarnos unos minutos para respirar en el día, para disfrutar y entender que estamos metidos en este ambiente, pero que no somos el ambiente. Y que además pues podemos empezar siempre con el contacto con nosotros mismos, la contención de nosotros mismos, para así tener ese intercambio hacia nosotros de amor. Muchísimas gracias, Reinaldo. Eres el hombre más envidiado de Venezuela en estos momentos, por estar en manos de Sonilén Jiménez con este extraordinario masaje a ustedes en casa. Recuerden que simplemente el cuerpo lo pide y el alma también. Y si pueden seguir todas estas recomendaciones, muchísimo mejor. Gracias, 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 Sony. Gracias, Reinaldo. A ustedes, mil bendiciones, y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Gracias.